Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, muy buenas noches, bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión. Para nosotros un placer estar con ustedes a esta hora y compartir este ratito de la noche. Gracias a todos los que nos sintonizan en cualquier parte del territorio nacional, así como también en el resto del mundo a través de nuestras plataformas y aplicaciones digitales, especialmente los que nos sintonizan en los sistemas de cables de Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Sudamérica, Europa y las islas del Caribe. En este jueves 11 de marzo del año 2021. Señor Juan Sebastián Ricardo García, muy buenas noches. Buenas noches, Mayo Vanex Atahualpa Ramírez Molún. Amigos, qué bueno que están con nosotros hoy jueves. Bienvenidos. Y por supuesto, como de costumbre hace 20 años, hablarles al inicio de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Voy a introducir un tema que te va a gustar al inicio del programa. Debo empezar por felicitar a todos los alcaldes, vicealcaldes, directores distritales del cuatrenio pasado, por ser los alcaldes más honestos, transparentes que ha tenido el país en las últimas décadas. Usted dirá, pero ¿y por qué? Todavía ya se cumplió un año de la llegada al poder de los nuevos alcaldes que denunciaban las atrocidades, las violaciones al presupuesto, las nóminas sobrecargadas, la corrupción en las alcaldías, las contratas con gente allegada a los alcaldes, los contratos grado a grado, la violación de la ley que rige el Distrito Nacional y los municipios, y que eso era el acabose. Juan Sebastián, y a esta hora todavía no hay ni siquiera un sometimiento ni una investigación que se haya anunciado sobre el desempeño de los alcaldes del cuatrenio pasado. Entonces tenemos que concluir que todo era nada más el asunto de las denuncias, o que los que llegaron ya conocieron cuál es el manejo y no quieren embarcarse o desmontar esa corrupción que denunciaron tanto y que probablemente tienen el mismo esquema. Porque ustedes saben las denuncias que se hicieron sobre alcaldías, comenzando con las alcaldías de los principales municipios, y todavía no hay nadie sometido a una investigación. Un año después, entonces, o fueron muy honestos, o los que llegaron se inventaron todo lo que promovieron en la campaña, o se adecuaron al mismo sistema y están aplicando el mismo librito. Así es que tarde o temprano tendremos que hacerle un homenaje a esos distinguidos municipios que no dilapidaron el dinero, que lo utilizaron en obras de bien, que respetaron el presupuesto participativo, que era mentira todo lo que decían de ellos y que ellos hicieron un excelente trabajo. No voy a decir una mala palabra porque hoy es jueves. No se puede perder la fe de que quizás un fenómeno telúrico en este país, quizás extraterrestre, cambie ese derrotero. A mí me da la impresión de que es lo mismo. Y no estamos hablando de impunidad, Atahualpa. Me refiero a que los líderes políticos
aspirantes a posiciones en el Estado Dominicano, en cualquiera de sus ordenamientos, cuando son oposición, utilizan la retórica de la transparencia para vender ese argumento y engañar al votante. Y resulta ser que el votante que más se ha dejado engañar en toda la historia es el dominicano. Creo que es el ciudadano más ingenuo y más pendejo que existe sobre la faz de la tierra hoy. Porque cada 4 años me vienen hablando de cambio, me vienen hablando de transparencia, me vienen hablando los que ganan de las barbaridades que encontraron, y como tú dices, nadie ha resultado hasta el día de hoy, ni siquiera investigado. Ni los pasados, o sea, ni los pasados que sustituyeron a los antepasados, ni los que ahora sustituyeron a los que estaban anteriormente. O sea, vamos a hacerle entonces un mea culpa públicamente a esos pobres infelices ciudadanos que fueron juzgados de tan mala manera por el voto popular, caramba, y se ha demostrado que al final no era como se decía, ¿verdad? Dominicana está constituido por un pueblo que todo lo soporta y que se deja engañar cuatrenio tras cuatrenio. Los políticos no son los culpables, somos nosotros los dominicanos que permitimos que cada 4 años venga la misma historia, el mismo engaño, la misma impunidad y la misma corrupción. Que a propósito, si tú ves las redes sociales que no han conmovido todavía el recinto sagrado del Poder Ejecutivo, acusan unas críticas que van por cientos y cientos contra la cosa de seguros, la superintendente de seguros, la señora Josefa Castillo, pero decenas de cientos y cientos de críticas muy mordaces, algunas hasta indecentes. Y hoy esta mañana a una de las nuevas bocinas, porque ahora no son bocinas, las bocinas son los PLDistas, ahora estos son defensores del cambio, porque es retórica todo. Decir esta mañana uno de ellos que no tiene eso no acusa ninguna gravedad lo que hizo la señora Castillo, que eso ni siquiera puede ser asimilado a un acto de corruptela. Bueno, pero la señora Castillo fue una diputada muy fogosa y desde esa posición y como dirigente de oposición demandó siempre que se acabara con las nóminas, y una de las nóminas calificadas de hipernumerarias fue precisamente la de la Superintendencia de Seguros. ¿Cómo es posible que lo que ella criticó ya venga ahora y no solo destituya o desvincule más de 300 dirigentes PLDistas, sino que aumente la nómina de 22 a 26 millones? Estamos hablando de un aumento de un 18% de la nómina. Y yo le quiero recordar le quiero recordar a ese defensor del cambio que si tú sumas el aumento de la nómina, en 6 meses llegamos a la misma cantidad que se quería robar con las jeringuillas. Solo en 6 meses. Ese aumento, no sé, porque los mensajes llueven en los medios de comunicación, no sé cuál será la reacción del presidente, que esperamos sea la correcta y sea la inmediata destitución de esta señora, porque ha comprometido la imagen y el trabajo del presidente de la República con una acción de esa naturaleza que todos ellos criticaron. Yo recuerdo cómo colocaron en alquitrán la figura de Euclides Gutiérrez Félix. Bueno, yo espero que el doctor Euclides Gutiérrez Félix pueda contestar a esto que le toca ya, porque si la nómina de la Superintendencia de Seguros estaba sobreabultada y todo eso, pues el doctor Euclides Gutiérrez Félix, que no baraja pleito, probablemente tenga ya elaborada su respuesta. Mira, leía una información que me parece interesante por lo que podría implicar. El superintendente de bancos, Alejandro Fernández, ha instruido para iniciar una auditoría o una especie de levantamiento
de los bienes de empresas que quebraron en la década de los 80, 90, para determinar cuál fue el destino o cuál es la situación de esos bienes que fueron incautados para poder resarcir a los depositantes, a los ahorristas de esas instituciones financieras, bancos, que al final de cuentas parece que la Superintendencia de Bancos no dispone de un inventario de esos bienes, dónde fueron a parar, si están en manos privadas, si se licitaron o se subastaron, como era que se hablaba en ese momento, los valores de esa subasta que se hizo, cuántos todavía ahorristas faltan por resarcir después de 30 años o 20 años. Y digo que me parece interesante porque muchas instituciones, incluyendo empresas que fueron incautadas por el gobierno de instituciones bancarias, por el Estado de instituciones bancarias, han ido a parar a manos de gente por favores políticos, por conveniencias políticas, y que al final uno no sabe si el Estado realmente ha recibido los dineros que deben provenir de la liquidación de esas empresas o de esos bienes. Y me parece una buena iniciativa del superintendente de bancos, Alejandro Fernández, iniciar ese proceso de investigación. Ojalá que podamos conseguir el resultado. No será de inmediato, pero en un futuro no muy lejano, porque ahí podrían salir macos y cacatas, seguro. Atahualpa, el Banco del Comercio quebró en la última etapa del doctor Balaguer. Como tú dices, hace alrededor de 30 años, ¿verdad? Luego, hace 18, quebraron 3 bancos principales. Baninter, Bancrédito y el otro, el que manejaba Castillo Lefel. No recuerdo ahora. ¿Cómo es posible que el Estado Dominicano no sepa a esta hora qué pasó con el esquema y el inventario de los bienes de esos bancos? Esta noticia me ha dejado a mí petrificado, me ha congelado, me ha dejado transido. ¿Y cómo es posible? Si hoy por hoy el Banco Central tiene un déficit cuasi fiscal de 14,000 millones de dólares, producto en gran parte de la quiebra del Baninter. Sí, oigan las cifras, señores. Poco más de 14,000 millones de dólares. 14,000 millones de dólares. Es el déficit del Banco Central. Lo arrastra desde el 47. Pero lo que más nutre esa situación financiera fue la quiebra en el 2003 del Baninter. El manejo. ¿Cómo es posible que a mí me diga ahora el superintendente de bancos que el Estado va a hacer una investigación de qué pasó con esos bienes? Que no se tenga una especie de visión, de radiografía, de itinerario, de información relativa a la existencia de esos bienes. Pues ciertamente vi la información de que Alejandro ha decidido realizar, y por eso doy un aplauso a esa iniciativa, realizar una auditoría, un inventario, porque si lo va a realizar es porque la Superintendencia de Bancos no dispone de esa base de datos, o sea, de esos elementos para saber qué pasó con esos bienes. Y qué bueno que Alejandro se haya motivado a tomar esa iniciativa, porque reitero, ahí podrían salir macos y cacatas. Adelante, Juan. Mira, quiero aprovechar, como hoy es jueves, la prensa nacional recogió unas declaraciones que fueron ofrecidas por la actual embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán Yuda Hernández, nuestra amiga Sonia, en la que ella habló sobre la muerte de su padre, del presidente Antonio Guzmán. Y ella decía que su padre no murió por ceder a amenazas de procesarlo por corrupción de ella y de su esposo, sino que el presidente Guzmán estaba en un estado depresivo agudo, no tratado por los médicos, porque en esa época era muy difícil que se tratara ese bien
sin confundirlo con una especie de esquizofrenia, o que pusiera la imagen de una persona que estuviese identificada con esa situación clínica, no pusiera en una situación engorrosa frente al público, y sobre todo que se trataba de un presidente. Doña Sonia tiene toda la razón, pero lo que ella no dijo fue que esa depresión del presidente la agudizó Salvador Jorge Blanco, enviando los mensajes y asumiendo actitudes impropias de un compañero de partido y de un presidente que venía o que advenía en el orden sucesivo del poder para el próximo cuatrenio. Para nadie es un secreto que el doctor Jorge Blanco amenazó en más de una oportunidad a Antonio Guzmán Fernández. Y en esas amenazas participó José Francisco Peña Gómez, que prefirió dividir el PRD para adherirse a la corriente de Salvador Jorge Blanco, porque él no soportó nunca que Antonio Guzmán le dijera: este era mi gobierno. Aquí manejo yo las crisis de mi gobierno, no usted. Y lo expulsó del palacio y no lo dejó entrar en 4 años. José Francisco Peña Gómez, que también era un dechado de perversidad, se sumó a Salvador Jorge Blanco para acentuar, y ellos lo sabían, tenían asesores, acentuar la crisis depresiva de don Antonio. Esa crisis depresiva está muy bien recogida en el libro de José Báez Guerrero, muy bien escrito, con un rigor científico investigativo excelente. Pero el doctor Balaguer, en las memorias de un cortesano en la era de Trujillo, nos narra que en enero del 1982, poco antes de las elecciones de ese año, el presidente Antonio Guzmán lo citó a la casa de Sanssouci. La casa de Sanssouci la había adquirido el doctor Balaguer a nombre del gobierno del embajador de Israel, Bruno Phillips, con el objetivo no de crear ahí una estancia presidencial, sino un museo naval, y evitar que ese pedazo de la costa tan hermoso fuera afeado por construcciones impropias. Pero esa casa terminó siendo una especie de estancia presidencial. Una noche lo invitó a la estancia de Sanssouci el presidente Antonio Guzmán. Él acudió acompañado de Bello Andino y un miembro de su escolta. En la casa lo recibieron Sonia Guzmán, José María Hernández, su esposo fallecido, doña René y don Antonio. Ellos se retiraron los dos solos a una habitación. En esa reunión no participaron ninguno de los otros antes mencionados. Dice el doctor Balaguer que el presidente Guzmán se desahogó con él, que le habló de las amenazas de Salvador Jorge Blanco, de procesarlo, de desconsiderarlo, de meterlo preso. Que Salvador era un hombre extremadamente veleidoso y traicionero, dice el doctor Balaguer, que incluso don Antonio le relató que cuando el famoso Acuerdo de Santiago de 1974, aquí hubo una concentración dirigencial muy exitosa a la que no asistió don Juan Bosch, y que don Antonio recuerda que Salvador Jorge Blanco, por esa inasistencia, le pidió que entre todos expulsaran del Acuerdo de Santiago a Juan Bosch. Don Antonio reaccionó airado diciéndole que era una traición a un compañero de partido, que aunque estuviese en otro partido en el PLD, habían relaciones tradicionales de amistad que él no podía por sus condiciones morales e su integridad. Y él relató todas estas situaciones del doctor Jorge Blanco. Las amenazas del doctor Jorge Blanco no fueron una especulación, porque todos sabemos lo que le hizo el gobierno del doctor Jorge Blanco a doña René y a la familia Guzmán Hernández, de Guzmán Clan, y Guzmán Hernández también. La propia doña Sonia reconoce que ella fue perseguida durante mucho tiempo y José María investigados. Y cómo el doctor Jorge Blanco puso detrás de ellos el servicio fiscal, y hubo un momento que le congelaron todos los bienes de la herencia de don Antonio, donde no había en términos legales ni financieros, ni en términos de impuestos impositivos, ningún tipo de digresión. Y lo digo como abogado. Pero Jorge Blanco le hizo la vida imposible a don Antonio. Don Antonio tenía un estado de depresión. Él estaba incluso disfórico, Atahualpa. La disforia es una especie de distracción. Él estaba distraído.
ensimismado en sí mismo, inherente a sus propios pensamientos, a veces con reacciones poco. Pero esa depresión de don Antonio fue alimentada con la asesoría de nombres que un día los voy a decir. Y en el incremento de esa depresión, que querían que don Antonio pues sufriera lo peor de todo, también participó el perverso de José Francisco Peña. Pero ¿y por qué esa calificación de perverso? Porque los hombres son como las montañas. Tienen un lado de luz, un lado de sol y un lado de sombra. Y los hombres hay que verlos en esa integridad, luces y sombras. Lo que pasa es que nuestros grandes muertos quieren ser grandes luminarias y nadie se recuerda de las sombras. Y el rigor histórico nos obliga a hablar de las sombras. De un hombre de la estatura moral de Antonio Guzmán Fernández, que cometió errores garrafales de gobierno, que llevaron el país a una quiebra, porque el PRD, después fue el PRD de Salvador Jorge Blanco, después vino el PRD de Hipólito, hoy está el PRD en el poder y están cometiendo las mismas debilidades y las mismas metidas de pata que son inherentes a las administraciones públicas de ese partido. Sí, pero hay diferencia, Juan, entre aquel PRD y los que integraron el PRM, y eso se puede sostener en el liderazgo que está ejerciendo Luis Abinader. O sea, no es lo mismo tú tener un presidente permisivo de tu propia generación que una persona como Luis que está tratando de hacer un gobierno ético, transparente, independientemente de que haya gente que traiga el lastre de gobiernos anteriores. Pero mira, Atahualpa, espérate, Peña Gómez intentó hacer valer su intención de llegar a la presidencia de la República y fue su propio partido que se lo impidió. Don Antonio metió muchísimo la pata, pero su propio PRD lo traicionó y se dividió y lo llevaron a un suicidio. Luego llegó al PRD y resultó ser que ese último presidente de esa etapa fue el primer presidente dominicano llevado a la justicia. Y condenado. Condenado por la justicia, con pruebas que no se pueden discutir. Mira, cuando regresemos, tenemos que ir a publicidad ahora. Cuando regresemos, a propósito que tú has tocado un tema histórico, quizás doña Sonia está en una actitud de no crear escozor. Recuérdate que hay un hijo de Salvador Jorge Blanco que es ministro de este gobierno, del cual ella forma parte. Y sería una forma de echarle un poquito de agua al vino y al sabor agrio de aquella situación que vivió la familia Guzmán Clan. Y pienso que quizás esa ha sido la intención de doña Sonia, no ahondar o abrir heridas viejas ya en esta etapa de la vida. Cuando regresemos, a propósito de temas históricos, hay un proyecto de ley del senador de la provincia de Duarte, Franklin Romero, que promueve la idea de cambiar el nombre de la avenida Charles Sommer por el nombre de Rafael Corporán de los Santos. De ese tema vamos a hablar cuando regresemos en el próximo segmento.